doctor Adrián Fernández Bremaunts es un reconocido experto con más de 30 años de experiencia en política ambiental y cambio climático. Actualmente, es el director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos clave en el gobierno mexicano, como director general de Gestión e Información Ambiental y presidente del Instituto Nacional de Ecología. También ha representado a México en foros internacionales de alto nivel, incluyendo la Comisión Trilateral de Cooperación Ambiental y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, conocido como Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC. Además, el Dr. Fernández ha sido un participante activo en las conferencias de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ha sido académico en instituciones prestigiosas como la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo. Su formación académica incluye una licenciatura en Biología de la UAM, una maestría y un doctorado en Ciencias Ambientales del Imperial College en Londres, y una investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard. La Organización Iniciativa Climática de México. ¿Cómo es que surge? ¿Cuáles son sus objetivos y acciones principales? Iniciativa Climática de México es una organización civil sin fines de lucro que fue creada hace cerca de 10 años por un grupo de personas interesadas en la protección ambiental y en particular trabajar el tema del cambio climático. Varios de los integrantes de Iniciativa Climática de México anteriormente estuvimos trabajando para diferentes áreas del gobierno federal o subnacional. También hay algunos colaboradores que vienen de la academia y la mayor parte del equipo son jóvenes que han terminado en su mayoría por lo menos estudios de maestría, y todo el equipo de Iniciativa Climática son bilingües porque hacemos mucho trabajo internacional. Iniciativa Climática de México es una institución conocida como híbrida porque además de ser una fundación, también es un think tank. También analizamos y generamos conocimiento y lo divulgamos especialmente para que sea de utilidad a los tomadores de decisiones. Tenemos interacción también con el sector privado, con grupos académicos y con muchos grupos de la sociedad civil. En su capacidad como fundación, Iniciativa Climática de México apoya con donativos a más de 25 organizaciones cada año de México que de diferentes maneras contribuyen para que el país avance en el combate al cambio climático, para diseñar mejores políticas públicas, para acelerar la salida de los combustibles fósiles y la entrada con mayor rapidez de las energías renovables. También trabajamos en otros sectores, incluyendo la Política Nacional de Cambio Climático. ICM, como lo conocemos, ha estado teniendo contribuciones, por ejemplo, para ayudarle al gobierno a preparar lo que son las metas ante el Acuerdo de París, metas de reducción de emisiones que México tiene que entregar periódicamente y que cada vez tienen que ser más y más ambiciosas. Esto es, que México se comprometa a reducir un número mayor de toneladas de dióxido de carbono cada vez. Los fondos que utiliza Iniciativa Climática de México no provienen de ninguna compañía privada ni de ningún gobierno, ciertamente no del gobierno mexicano. Provienen fundamentalmente de instituciones filantrópicas internacionales de Europa y de los Estados Unidos, cuya única intención es apoyar al mandato que tiene Iniciativa Climática, que es ayudarle a México a que avance de manera más rápida en la reducción de sus emisiones, lo que se conoce como la descarbonización de la economía del país. En un futuro cercano, Iniciativa Climática de México también va a trabajar la otra vertiente de cambio climático, no solamente la mitigación, que es la reducción de emisiones, sino también la adaptación a los impactos que ya estamos sufriendo del propio cambio climático, impactos que afectan todos los sectores productivos y a todos los grupos poblacionales. ¿Qué es el cambio climático? Se habla mucho de cambio climático, pero vale la pena reflexionar sobre de qué estamos hablando realmente. A lo largo de los últimos 250, cerca de 300 años,
la humanidad ha venido liberando a la atmósfera una gran cantidad de dióxido de carbono y de otros compuestos y gases que tienen la característica que absorben la radiación solar que llega a la Tierra y generan un calentamiento de la parte baja de la atmósfera. Estos compuestos, estos gases también tienen la característica que se van acumulando con el tiempo. Por ejemplo, el dióxido de carbono que se genera cuando quemamos combustibles fósiles, cuando utilizamos gasolina, diésel, petróleo, carbón, se liberan grandes cantidades de este dióxido de carbono y una vez liberado en la atmósfera se quedan por cientos de años. Lo que tenemos en este momento en la atmósfera de la Tierra es la acumulación de emisiones de los últimos 300 años y partiendo de niveles basales o condiciones normales que tenía la atmósfera, de algo así como 240 partes por millón de dióxido de carbono. Ahora estamos ya arriba de 420, 430 partes por millón. Ha habido un incremento significativo de la concentración de estos gases en la atmósfera y entre mayor concentración se tiene, hay un mayor incremento en la temperatura en una relación directa, aunque no lineal. El problema del incremento en la temperatura es que afecta el ciclo hidrológico en todo el planeta. Con frecuencia escuchamos que lo que ocurre es que tenemos una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. La presencia de huracanes, de ciclones, de sequías son fenómenos, digamos, naturales que se presentaban históricamente con una cierta periodicidad, con una cierta frecuencia. Por el cambio climático, muchos de estos fenómenos extremos de carácter meteorológico están presentándose de manera cada vez más frecuente. El problema con este tipo de impactos es que a muchos elementos de la naturaleza no les da tiempo de reaccionar, esto es, de adaptarse. Por ejemplo, con los cambios en la precipitación, en la lluvia, tenemos que en los últimos años en algunas zonas del país que están resultando inundadas o que son inundables, están siendo propicias para la proliferación y la extensión de la distribución de algunas especies de animales, en particular de insectos, que son vectores de enfermedades. Por eso, enfermedades como la malaria, como el chikungunya y algunos otros, el dengue también, están no solo regresando, sino creciendo su presencia porque al cambiar las condiciones ambientales, como ya mencioné, se generan condiciones propicias para la extensión de la presencia de estas especies. También hay impactos muy fuertes, por ejemplo, en la producción de alimentos. La seguridad alimentaria se ve amenazada. ¿Por qué? Porque en otras zonas del país tenemos sequías cada vez más intensas y eso ocasiona que haya una disminución en la producción de alimentos. De la misma manera, hay otros sitios en el sureste del país donde hay inundaciones también muy frecuentes que no solo afectan las áreas de cultivo donde producimos alimento, sino que con frecuencia, por ejemplo, los huracanes, destruyen infraestructura urbana fundamental, destruyen tuberías, carreteras, puentes y otro tipo de infraestructura. Vamos a tener, pues, que revisar con mucho detenimiento todos los criterios y los estándares con los que se construyó la infraestructura de las ciudades, de las costas, de los puertos, de los aeropuertos, para ahora tomar en cuenta que tenemos fenómenos meteorológicos más extremos que los que se habían registrado históricamente y que estos también se presentan de manera más frecuente. Por ejemplo, tenemos que redefinir lo que es un distanciamiento seguro con respecto a la línea costera de la marea más alta. ¿Por qué? Porque zonas que estaban lejos de la zona de inundaciones ahora empiezan ya a inundarse y empieza a haber grupos poblacionales que son desplazados de su lugar donde están asentados porque empiezan a tener inundaciones recurrentes cada año. Hace ya 10 años que se firmó el conocido Acuerdo de París. ¿Cuáles son, en su opinión, los avances y los principales obstáculos para el entorno mundial? En el seno de las Naciones Unidas,
desde hace varias décadas que se reconoció y una gran preocupación por esto del calentamiento global. La ciencia relacionada con el cambio climático es una base de conocimiento que ha ido aumentando, mejorando y consolidándose a lo largo de los años. Hay un grupo internacional de expertos, el llamado Panel Intergubernamental de Cambio Climático, constituido por miles de científicos de todo el mundo que periódicamente se reúnen para revisar la evidencia científica disponible sobre todos los aspectos relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático, los impactos, las concentraciones atmosféricas de estos contaminantes que causan el cambio climático y muchos otros aspectos. Este panel intergubernamental, conocido como IPCC, ha venido elaborando reportes periódicos. Hasta ahora ha publicado 6 reportes muy detallados, muy comprensivos, el último publicado hace un par de años. Y lo interesante es que a lo largo de esos reportes que se van publicando, hay una tendencia muy clara. Va aumentando la certidumbre del conocimiento científico con respecto a muchos aspectos del cambio climático. Si leemos reportes científicos de hace 25 años, todavía se hablaba con cautela de que parecía ser que los seres humanos con sus actividades eran la principal causa de las emisiones que estaban cambiando la composición de la atmósfera y por tanto ocasionando el cambio climático. Hoy en día la ciencia es categórica. No hay ya ninguna duda importante de que el problema es de tipo antropogénico, esto es causado por los seres humanos. Además de los reportes periódicos de evaluación del IPCC, también se elaboran ocasionalmente reportes especiales. Y quiero llamar la atención a lo siguiente. Recordaremos todos que en el año 2015 se firma en el seno de las Naciones Unidas la llamada, el Acuerdo de París en el 2015. Pero esto viene de la Convención Marco de Cambio Climático que se firmó muchos años atrás en aquel lejano 1992. Sin embargo, pasaron muchos años antes que pudiéramos movernos de una convención general climática a un acuerdo o protocolo, en este caso el de París del 2015, donde ya se aterrizan, se especifican detalles de cuáles son los objetivos de la acción climática global, los esfuerzos que tenemos que hacer todos para tratar de contener el calentamiento global dentro de ciertos límites. El Acuerdo de París ha sido firmado por cerca de 200 naciones y el Acuerdo de París tiene como objetivo que los esfuerzos de la comunidad internacional intenten contener el incremento de la temperatura mundial en no más de 2 grados centígrados y deseablemente no más de 1,5 grados. Es importante señalar, 1,5 grados no quiere decir que es un lugar seguro, un nivel seguro, antes del cual no hay impactos. De hecho, hasta el momento le hemos elevado ya la temperatura promedio al planeta en 1,2 grados y tenemos una gran cantidad de impactos cada vez más serios en cada rincón de la Tierra. Pero los científicos consideran que si esta temperatura se eleva más allá de 1,5 grados, pudiéramos estar entrando en terrenos de calentamiento global y de alteración de los sistemas planetarios, de manera que hagan muy, muy difícil y muy costosa la supervivencia de muchas de las poblaciones en el planeta que tendrían que migrar, que pasarían hambre y que sufrirían muchísimo por los impactos. Entonces, el Acuerdo de París firmado en 2015 es un acuerdo basado en la ciencia. Esto es muy importante. Pero resulta que el Acuerdo de París lo que hizo fue convocar a que todos los países firmantes de buena fe, de buena voluntad, pusieran sobre la mesa cómo iba a ser su contribución a la solución del problema. Esto es, con cuánto se comprometía cada país
a reducir emisiones entre el momento de la firma en 2015 y el año 2030, que se consideró ese primer periodo de 15 años como el primer periodo de compromisos, de esfuerzos de los países. Por hacer este el mecanismo que cada país de manera voluntaria puso en la mesa una meta de reducción de emisiones, desafortunadamente lo que se supo en base a los análisis realizados por científicos al año siguiente de la firma del acuerdo es que la colección de esos esfuerzos, de esas metas de los países, aún en el supuesto de que se cumplieran fielmente al llegar al año 2030, no iban a ser suficientes para colocarnos en una trayectoria de impedir rebasar el 1.5 grados. Por el contrario, si solamente nos quedábamos con esas metas, aunque se cumplieran, íbamos a estar apuntando a un incremento de temperatura entre 3 y 4 grados centígrados. Por supuesto, el aprendizaje de esto, la gran lección es que todos los países tenían que hacer mucho más. La pregunta es, ¿cuánto más tenemos que hacer? ¿De qué tamaño es el esfuerzo que hay que realizar para intentar colocarnos en una trayectoria de reducción de emisiones que sea compatible con la meta del acuerdo, no rebasar 1.5 grados? Para contestar esta pregunta, en el 2018 se publicó un reporte especial del panel de científicos del IPCC. Este reporte especial se le conoce como el reporte del 1.5 y ese reporte tenía el mandato de contestar la pregunta, primero, si todavía estábamos en tiempo para que en base a las leyes de la ciencia, de la física, de la química, contener las emisiones de tal manera que no rebasáramos el 1.5. La respuesta a esta primera gran pregunta era positiva, fue buena, es decir, sí estábamos todavía en aquel lejano 2018, cuando se publicó el reporte, en posibilidades físicas, digamos, de contener las emisiones. La segunda pregunta era, ¿de qué tamaño es el esfuerzo que hay que hacer para contener esas emisiones? Y aquí la respuesta fue algo que nadie esperaba en cuanto a la escala, la intensidad, la grandeza del esfuerzo. Y es que para contener el calentamiento en lugares, en una situación más o menos manejable, era necesario en esta década que concluye en el 2030 reducir al menos 45% las emisiones y de ahí continuar con esfuerzos aún mayores para llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para mediados de siglo. Esto venía a cambiar totalmente el entendimiento que se tenía con anterioridad. Todavía cuando se firmó el Acuerdo de París, un poco antes, esto es 2015, la mayor parte del mundo consideraba que si para la segunda mitad del siglo se lograba reducir algo así como 80% las emisiones en los grandes bloques de países, Europa, Estados Unidos, la India, China, sería suficiente para contener el calentamiento del planeta. Pero este reporte especial del 2018 nos vino a dar un golpe de realidad y a mostrarnos de qué tamaño es el esfuerzo si realmente queríamos cumplir con los términos del acuerdo que había sido diseñado con la idea de tratar de darle un futuro a la humanidad y a las generaciones futuras. Bien, como resultado de ese reporte especial y del llamado a decir, tenemos que bajar a la mitad las emisiones en esta década, tenemos que llegar a cero emisiones, el secretario general de la ONU empezó a convocar de inmediato, a partir de entonces, cada año, cada septiembre en Nueva York, hay un gran trabajo de una semana, la Semana del Clima, la Climate Week, y ahí, sobre todo, se intensificó el llamado para que los países, pero también los estados subnacionales, las ciudades, las grandes compañías del mundo, en fin, todo mundo
se presentara y hiciera un compromiso ante la humanidad, de decir, me comprometo a llegar a cero emisiones netas a más tardar al año 2050. De manera muy acelerada, a partir del 2018, 2019, empezó a aparecer un número creciente de países, de compañías, de estados, de condados, de ciudades que suscribían ese compromiso. Y ahí también se generó dos desarrollos muy interesantes. Por un lado, Estados Unidos formuló la legislación más ambiciosa de la historia para contener las emisiones de cambio climático, la legislación conocida como Inflation Reduction Act, que si bien el nombre hace referencia a contener la inflación, en realidad esa iniciativa que fue lanzada por el gobierno estadounidense era para invertir mucho dinero, generar muchos incentivos para la eliminación acelerada de los combustibles fósiles, la entrada rápida de las energías renovables, en un ritmo, con una aceleración tal que pudiera llegarse a cero emisiones netas en Estados Unidos a mediados de siglo. La Unión Europea hizo lo propio, desarrolló y logró aprobar entre todos los integrantes de la Unión una legislación que era el New Green Deal, el nuevo pacto verde. Y ese pacto, que es ley hoy en día en la Unión Europea, también buscaba el mismo propósito, con inversiones, con incentivos, con apoyos a los países miembros, de tal manera que Europa en su conjunto llegara a cero emisiones a mediados de siglo. Estos fueron dos grandes esfuerzos para tratar de ser consistentes con lo que la ciencia nos decía ahora que era necesario. ¿Qué pasa en México? México es un país emergente, un país en donde las emisiones de gases de efecto invernadero han venido creciendo y van a seguir creciendo durante algunos años más, pero México necesariamente tendrá que hacer pico en sus emisiones, tendrá que llegar a un tope de emisiones en esta década para después empezar a bajar rápidamente de la forma más acelerada. México, igual que otros países que firmaron el Acuerdo de París, entregó una serie de metas ante la comunidad internacional. Las primeras metas se entregaron con la firma del acuerdo en 2015 y México ofreció en aquel entonces reducir al menos 22% sus emisiones, alcanzar esa meta cuando llegaran al 2030, comparado con la trayectoria inercial estimada a donde se llegaría en nivel de emisiones al 2030 si no hubiera ningún esfuerzo, políticas públicas, leyes ni inversiones para descarbonizar la economía. Ya le tocó a México, igual que a otros países, renovar sus metas. Y México en el año 2022 entregó una meta más ambiciosa, es el término que se usa, y ofreció que iba a elevar el esfuerzo de 22% de reducción de emisiones hasta 35% en la reducción de estas emisiones también para el año 2030. Finalmente, en este ciclo recurrente de hacer más y más esfuerzos de todos los países, el siguiente compromiso corresponde en el año 2025, que todos los países entreguen otras metas revisadas aún más estrictas, aún más ambiciosas. México está preparando, como el resto de los países, estas nuevas metas que tendrán que ser más fuertes que la meta actual del 35%. México está preparando también una meta en términos de toneladas reducidas absolutas, ya no una reducción relativa con respecto a una línea de proyección esperada, sino que para dar mayor certeza, igual que otros países, México está proponiendo o va a proponer una reducción medible en términos de toneladas y eso se puede comprobar analizando los cambios,
la tendencia en algo que se conoce como el Inventario Nacional de Emisiones de los Gases de Efecto Invernadero. Le toca a todos los países, incluyendo a México, revisar otra vez esas metas. Necesitamos ir por más. Necesitamos aún una mayor reducción de emisiones, en este caso con un horizonte de tiempo al 2035. Estos compromisos, que se conocen como contribuciones nacionalmente determinadas, tienen que ser entregadas a las Naciones Unidas antes de concluir este año, el 2025, y previo a que inicie la conferencia número 30 de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático, que se va a llevar a cabo en Brasil en el mes de noviembre, la llamada COP30. Hoy en 2025, ¿qué pasa en México? ¿Qué dificultades o qué desafíos tiene nuestro país para atender este compromiso? En este momento, el gobierno federal, con liderazgo de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, están elaborando los cálculos, los análisis para identificar cuáles son las medidas de reducción de emisiones adicionales o más intensas o más fuertes que se pueden llevar a cabo para tener aún mayores reducciones comparadas con el último análisis que se entregó. Y se debe trabajar en un esfuerzo entre todas las dependencias federales, de tal manera que el desafío de política pública consiste en que cada integrante del gabinete, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría dedicada a la producción de alimentos, además de atender su mandato fundamental, primordial, que es la seguridad alimentaria del país, ahora también debe de tomar como un mandato igualmente importante que garantice ese suministro de alimentos, pero además que vaya bajando la huella de carbono, esto es, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera vinculados con la producción de alimentos, vinculados con la agricultura. Pero también es importante que vaya adecuando la producción de alimentos para adaptarse a los impactos que el cambio climático ya está ocasionando en ese sector. Entonces, es una tarea triple: seguridad alimentaria, adaptarse a los impactos del cambio climático y asegurar que la producción de alimentos es con cada vez menos impacto a la atmósfera en términos de emisiones. En ese trabajo que debe liderar la Secretaría de Medio Ambiente, hay que convencer a cada sector que haga su parte. En México, ese inventario nacional de emisiones constituye una especie de radiografía de cuáles son los sectores que más contribuyen a las emisiones totales de México. México tiene un perfil de emisiones bastante característico, digamos. Esto es, que los dos sectores más fuertes en emisiones son, por un lado, el sector transporte, a través del consumo de diésel, de gasolina, de turbocina, es una gran fuente de emisiones en el país. El otro gran sector, comparable al del transporte, es el sector de generación de electricidad. En México se tiene una matriz de generación eléctrica que utiliza diferentes tecnologías. Utiliza carbón, combustóleo, gas del lado de los combustibles fósiles, y también empieza poco a poco, quizá lentamente, a utilizar más y más energías renovables. Hay plantas de generación eólica con la fuerza del viento, plantas de energía solar, hay algo de generación geotérmica, y en el futuro se van a explorar algunas otras fuentes. Aquí un objetivo importantísimo en este sector de electricidad es que saquemos de nuestra matriz de producción de energía lo más rápido posible esos combustibles fósiles, para afuera el carbón y el combustóleo en el corto plazo, para afuera el gas en los siguientes 20 o 30 años, y una entrada
muy acelerada de energía eólica, solar, geotérmica, hidráulica. Afortunadamente, México tiene una gran riqueza, un gran potencial de esos recursos y hoy en día algunas de esas energías renovables, en particular la solar y la eólica, son mucho más baratas que la generación de electricidad con las tecnologías fósiles convencionales, incluyendo la generación con gas natural, a pesar de que México tiene acceso a comprar el gas más barato del mundo, que es el gas que se produce en el sur de los Estados Unidos. Pues bien, ese esfuerzo México lo tiene que completar y el gran desafío, estamos hablando de una integralidad o sí, una integralidad horizontal de las políticas públicas, porque este esfuerzo del combate al cambio climático no es de una sola dependencia. Entonces, tenemos que asegurar que todas las dependencias del gobierno federal, pero también el sector privado, las compañías, también el sector social, también los gobiernos subnacionales a nivel estatal, a nivel de ciudades, de municipios, todos tomen en cuenta lo que se puede hacer, que es mucho, en materia de el combate al cambio climático. ¿Cuál es su opinión sobre el financiamiento climático? Ahora bien, además de estos análisis de tipo técnico, de conocer cuál es la contribución en términos absolutos y relativos de cada una de las actividades y de los sectores en la contribución general de emisiones del país, también es muy importante identificar qué se requiere para implementar esas acciones, esas políticas, esos esfuerzos que logren efectivamente reducir emisiones. El mayor obstáculo, el mayor desafío que enfrenta México y también muchos otros países emergentes y países en desarrollo es el financiamiento. En las negociaciones internacionales, este tema de financiamiento que es tan importante tiene rezagos muy grandes. Por un lado, hay presiones fuertes de los países desarrollados, de Europa y hasta hace poco tiempo Estados Unidos y de otros, porque todos los países hicieran esfuerzos en reducir emisiones. Sin embargo, no han acompañado de manera consistente estos reclamos con la aportación de recursos. Se va a requerir diferentes formas de financiamiento. Hay algunos proyectos, algunas oportunidades para reducir emisiones. Por ejemplo, en el caso de la introducción de energía solar y eólica, esa generación de electricidad, como mencioné, es más económica, más barata que con energía fósil. Sin embargo, va a ser necesario que haya recursos para la inversión inicial. Y aquí hay dos modalidades. Una, que estos son sectores ideales para que el sector privado invierta. Sin embargo, en cualquier país es indispensable que el sector privado tenga un marco legal y regulatorio que le dé claridad, certidumbre a esas inversiones, para que haya la confianza de invertir muchos cientos de millones de dólares, sabiendo que habrá un beneficio económico a los inversionistas, pero también un beneficio para el país. ¿Por qué? Porque esas inversiones privadas en parques eólicos y solares podrán venderle al gobierno electricidad a un costo mucho más bajo que lo que al propio gobierno en México le cuesta generar electricidad. Pero si no hay un marco regulatorio adecuado, si no hay una transparencia en las instituciones que regulan el uso de la energía, no va a poder haber esas inversiones del sector privado. Es importante señalar que en todo el mundo va a jugar un papel fundamental, prioritario las inversiones privadas, porque más del 90% del capital, de los recursos disponibles, están en manos privadas. Ningún gobierno del mundo cuenta con suficientes recursos para intentar, con recursos propios, solucionar el problema del cambio climático y cubrir las necesidades de inversión en infraestructura de todo tipo que se requiere para la gran transformación, para la gran transición a la descarbonización, a llegar a cero emisiones. Entonces, el financiamiento es un tema fundamental y México tendrá en el corto plazo que
elaborar un portafolio muy claro de proyectos, de grandes proyectos, identificando cuáles deben ser financiados por el sector privado y en cuáles proyectos el gobierno de México solicita acceso a recursos concesionales internacionales. Esto es recursos que tengan una tasa de interés baja, ya que hay esfuerzos a nivel mundial por desarrollar instrumentos financieros con tasas cada vez más bajas, que el dinero de estos préstamos sea dinero cada vez menos caro, para que entonces haya una colaboración de países desarrollados y en desarrollo para avanzar más rápido en estos esfuerzos. Y finalmente, como tenemos que llegar a cero emisiones, una vez que países como México, con acceso a recursos de bajas tasas de interés, una vez que se cubra ese espacio, para el último tramo del esfuerzo de eliminar las emisiones residuales que queden por ahí dentro de 20, 25, 30 años, será indispensable que los países desarrollados hagan contribuciones, incluyendo contribuciones a fondo perdido. ¿Para qué? Para financiar la diferencia de este costo incremental que tendrá, que se tome una ruta de extrema descarbonización comparado con continuar utilizando algunas tecnologías por un periodo más largo. Entonces, la salida acelerada de los combustibles fósiles dentro de nuestra actividad diaria va a requerir en el mediano y largo plazo que haya contribuciones de los países desarrollados para que México, Sudáfrica, Brasil, Indonesia y otros grandes emisores de las economías emergentes puedan jugar su papel y que de conjunto logremos llegar a las emisiones cero lo más cercano a mediados de siglo. ¿Qué pasa con la resolución que emitió la Corte Internacional de Justicia en relación a las obligaciones de los países ante los insuficientes esfuerzos ante el cambio climático? Además del financiamiento climático que es indispensable, de los recursos para financiar esas acciones de mitigación, de reducción de emisiones, hay un área muy interesante que ha venido creciendo en los últimos años y estamos hablando del litigio climático, tanto al interior de los países como de manera global. Están dándose un número creciente de casos donde las cortes están determinando, por ejemplo, que un país no hizo suficientes esfuerzos en su planteamiento de reducción de emisiones ante el acuerdo ante el acuerdo de París. Tal es el caso de los Países Bajos. Hace alrededor de 10 años, grupos de la sociedad civil en los Países Bajos demandaron a su gobierno ante la Suprema Corte del país porque en opinión de la sociedad civil no eran suficientes los esfuerzos que se estaban planteando. Estaban considerando en ese entonces seguir instalando algunas plantas de generación de electricidad a futuro con combustibles fósiles. Y estos grupos de la sociedad civil consideraron que ya no era necesario, que haciendo un mayor esfuerzo se podía avanzar solo con energías renovables. Ese fue un caso emblemático que fue ganado por la sociedad civil y fue obligado el gobierno de los Países Bajos a reformular las metas de reducción de emisiones y entregar ante el Acuerdo de París metas mucho más fuertes, más ambiciosas. En tiempos más recientes estamos escuchando que empieza a haber pronunciamientos y decisiones de instituciones de jurisdicción o de jurisprudencia global para asuntos que tienen que ver entre muchos países que se están pronunciando en el sentido de reconocer que todos los países tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro entorno común. Vamos a ver un creciente número de casos donde con respaldo de cortes internacionales, de derechos humanos y de otras instancias, se pondrá presión sobre países donde haya evidencia fehaciente de que se está contaminando de más, que no se está cumpliendo con las metas ofrecidas
Y sobre todo en aquellos casos donde, por ejemplo, no se esté impidiendo la deforestación o se esté promoviendo la deforestación, a veces incluso con las propias políticas públicas, seguramente van a ser objeto de llamados de atención y quizá de sanciones en el marco del derecho internacional. También pudiera ser entre bloques de países que en un futuro no muy lejano, así como está avanzando los esquemas de comercio de emisiones, también están avanzando esquemas de tarifas en el comercio vinculadas con la carga o contenido de carbón de los diferentes bienes que se están o productos que se están exportando. Por ejemplo, la Unión Europea ya tiene por ley el elemento llamado tarifas de ajuste fronterizo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para productos como el acero, el cemento, el aluminio, que provienen, por ejemplo, de la India y que llegan a Europa, Europa puede evaluar si el contenido de carbón, esto es, la tecnología utilizada para producir ese cemento, si hay en exceso el uso de carbón para generar esa energía, Europa bien pudiera imponer tarifas a ese cemento que viene hacia Europa como un disuasivo para que se deje de utilizar combustibles fósiles para la producción de este tipo de elementos, de productos. Ahora bien, en México también hay elementos en la Constitución, hay el derecho a un medio ambiente sano y varios grupos de la sociedad civil en México están analizando si por medio de litigio, cuando sea apropiado, cuando sea pertinente, se puede también poner atención, escrutinio a los esfuerzos y al desempeño de tanto del gobierno federal como de gobiernos subnacionales. De hecho, tenemos un caso. Hace unos pocos años, una organización ambientalista en México emitió, bueno, introdujo un amparo en contra de las contribuciones que México entregó ante la Convención Marco en el año 2022. En México hay un caso muy emblemático. En el 2020, una organización ambientalista de nuestro país introdujo un amparo en contra de las metas que México presentó en ese año 2020 ante el Acuerdo de París, porque esas metas del 2020 eran las mismas metas que México había presentado en el 2015 cuando firmó el acuerdo. El Acuerdo de París dice que cada vez que se entreguen metas subsecuentemente, estas tendrán que seguir el principio de progresividad, esto es, metas más y más fuertes, más ambiciosas. Un país no podía haber presentado la misma meta que su meta original del 2015. Entonces, afortunadamente, yo creo que esa presión por parte de estos grupos ambientalistas forzaron a que el gobierno de México recapacitara y en el año 2022, a manera de alcance, entregó metas nuevas. Las metas tenían que haber sido del 2020, pero en el 2022, ahí México sí entregó metas más ambiciosas e introdujo esa meta de 35% de reducción de emisiones comparado con el 22% original. Entonces, son varios los terrenos que se están desarrollando. En este caso, las posibilidades de litigio para acelerar la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo los jóvenes pueden enfrentar las consecuencias del impacto que está teniendo el cambio climático en su vida diaria? Afortunadamente, son estas generaciones futuras que están preocupadas hoy en día porque los impactos del cambio climático van creciendo. Ellos sienten que les estamos dejando hipotecados el futuro. En un mundo, si no corregimos el problema, en un mundo donde haya impactos altísimos del cambio climático, impactos meteorológicos, sequías, inundaciones, este tipo de fenómenos, va a ser un mundo muy comprometido en términos de bienestar económico y social.
Afortunadamente, estas nuevas generaciones son mucho más conscientes de lo que fuimos las generaciones pasadas. Afortunadamente se empieza a dar poco a poco un cambio cultural, un cambio de valores. Muchos de los jóvenes de hoy tienen tasas de consumo de bienes, de cuestiones, mucho menor al consumo que tuvimos las generaciones anteriores. Y muchos de estos jóvenes, afortunadamente, están tomando un papel cada vez más activo para empezar reclamándonos con mucha razón a las generaciones que venimos de atrás, de que tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para dejarles una oportunidad de que tengan prosperidad como adultos y que no les dejemos hipotecado el futuro. Hay posibilidades, podemos todavía detener el calentamiento en niveles que no se rebasen las capacidades de respuesta, pero de verdad tenemos que tomar muy en serio las cosas, absolutamente todos, tomar conciencia y tomar acción, cada uno en nuestro marco de competencia y que hacia adelante tengamos un cambio cultural donde veamos el mundo de manera diferente y que nos aseguremos que reducimos al máximo nuestra huella de carbono para que esos impactos que ya estamos sufriendo no sigan incrementándose y se mantengan en niveles manejables.